Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Que el Señor les bendiga a hermanos que desde la mañana están con nosotros. Y a cada uno, ¿verdad?, de los que nos hemos hecho presente, el Señor nos ha hecho un llamado y nosotros hemos obedecido a ese llamado que el Señor nos ha hecho este día. Vamos a leer la palabra del Señor, un versículo que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12 y el verso número 15. Vamos a leer esta tarde para poder meditar unos minutos en la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. El tema, hermanos, ya lo pudieron ver en la pantalla y vamos a ver esta tarde unos minutos lo que conlleva tener una raíz de amargura. Nosotros, hermanos, como seres humanos, con las debilidades que tenemos, con muchas veces deficiencias que tenemos, podemos ser, hermanos, arrastrados, podemos ser muchas veces contaminados. Y una, hermanos, de las cosas con las cuales podemos ser contaminados es que en cada uno de nosotros o que en nuestros corazones brote una raíz de amargura. Y a través, hermanos, de la palabra del Señor, veremos de que el que haya en nosotros una raíz de amargura o que haya brotado una raíz de amargura en nosotros, no nos beneficiará en nada en la vida espiritual. Todo lo contrario, nos dañará y nos va a perjudicar la vida cristiana para nuestro crecimiento en la obra del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que conlleva tener una raíz de amargura en nosotros? Antes de todo, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos hace un llamado de atención, hace una advertencia, hace un llamado y dice el versículo que hemos leído: mirad bien. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos más en ver a los demás. ¿No es cierto? ¿No es cierto que muchas veces, hermanos, sin que alguien nos haya puesto como jueces, nos catalogamos jueces y muchas veces juzgamos a los demás? Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay del juicio que yo debo de hacerme a mí mismo? Jesús lo dijo: no juzguéis. Cuando tú quieras sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, primero saca, dice él, la viga que tienes en tu ojo. Y eso hablando, hermanos, de el autoexamen que debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Porque cuando brote, hermanos, la raíz de amargura en mi vida o en mi corazón, nos dañará y nos dañará fuertemente a donde ha brotado esa raíz de amargura. Por ejemplo, si en mi corazón brota un día la raíz de la amargura, ¿a quién dañará primero será? A mí. Por eso el escritor dice: mirad bien, observa bien, ten cuidado. No sea que un día esa raíz de amargura, esa pequeña semilla, nazca, germine en tu corazón y comience a crecer.
Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a ser personas que velemos por el cuidado de que en nuestros corazones no nazca esa semilla o esa raíz de amargura. Fíjense que Jesús, hermanos, refirió una parábola que tiene bastante semejanza. Dijo que el sembrador, el padre de familia, había sembrado, dice, buena semilla. Pero mientras los jornaleros, los siervos de aquel padre de familia dormían, vino el enemigo y sembró, dice, cizaña. ¿Pero qué estaban haciendo los siervos de aquel padre de familia? Durmiendo. Por eso, hermanos, en la vida cristiana nosotros no podemos dormir. Debemos estar velando. Jesús se lo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el escritor a los hebreos nos hace un llamado de atención a que nosotros prestemos la debida reverencia a aquello que puede entrar a nuestro corazón y puede dañar mi vida espiritual. Hay un llamado de atención. Mirad bien. Examínate bien, ten cuidado a que no dejes que esa raíz de amargura brote en tu corazón. Porque el hecho, hermanos, de que brote raíz de amargura en mi corazón no es culpa de nadie más. ¿Qué dice la palabra del Señor y el mismo Señor mismo? Y aquí dice: yo vengo pronto. Retén lo que tienes. No está haciendo el llamado, hermano, a el líder. No está haciendo el llamado al pastor a que cuide por lo que yo debo de estar velando. A veces, hermano, esa es la equivocación que nosotros cometemos. Y muchas veces decimos: no, fulano de tal, la hermana fulana de tal, cayó en esto, se dejó arrastrar por esto, por culpa de los líderes. Es culpa de nosotros que no hemos velado. Claro, los líderes están aquí para dirigir al pueblo del Señor, encaminar por el camino correcto a las ovejas del Señor, pero no se le puede obligar a que hagan como la palabra de Dios dice, a que obedezcan lo que la palabra del Señor dice. No se les puede meter a la fuerza la palabra del Señor. Esto es muy voluntario. Entonces, el escritor dice: mirad bien. Nos hace un llamado de atención a que nos hagamos un autoexamen, a que observemos si en mi corazón hay indicios que esté brotando raíz de amargura. Y que si ha brotado, desarraiguemos esa raíz y enderezcamos nuestros pasos. En primer lugar, hermanos, lo que conlleva tener una raíz de amargura es que esta raíz de amargura los aleja de Dios. ¿Creen, hermanos, que una persona con raíz de amargura puede estar en una estrecha relación con Dios? ¿En una armonía con Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque si esta persona con raíz de amargura orase, que dudo, ¿verdad?, que ya una persona con raíz de amargura ore,
¿Qué es lo que le va a decir a Dios en esa oración? Si en su corazón hay raíz de amargura, ¿qué cree que esta persona le puede decir a Dios? Pensemos, ¿cree que esta persona no le reclamaría cosas a Dios? ¿Cree que esta persona no estaría molesto con la voluntad de Dios? ¿O cree que estaría bien la relación con Dios? No. La persona, hermanos, que en su corazón ha brotado la raíz de amargura, esta persona, esa raíz de amargura lo lleva a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. El versículo que leíamos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no vamos a alcanzar la gracia de Dios porque Dios se aleje, se aparte de nosotros. No vamos a alcanzar la gracia de Dios porque la raíz de amargura que está dentro de nosotros, esa nos lleva a alejarnos de Dios. Decíamos, si esta persona orase, posiblemente le haría reclamos a Dios, estaría molesto con Dios por la voluntad de Dios y al final dejaría de pedirle a Dios. Ya no oraría, ya no haría las oraciones que anteriormente hacía, porque esta persona está molesto con Dios, enojado con Dios, y dentro de su corazón hay una raíz de amargura. Y la carta a los Hebreos dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La Biblia, traducción, lenguaje actual, es clara y dice: no sea que se alejen de Dios. No sea que alguno se aleje de Dios. ¿Sabe que la gracia de Dios, hermanos, en su voluntad no se apartará de nosotros? Quienes los alejamos de Dios somos nosotros. Ya lo hemos dicho anteriormente, Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre. Dios no se ha apartado, no se ha movido, no se ha ido a otro lugar. Dios siempre ha estado ahí. Los únicos que nos movemos somos nosotros. Y cuando brota esa raíz de amargura, nos llevará a tener un alejamiento con Dios, a romper la relación con nuestro Padre Celestial. En la Biblia, hermanos, hay grandísimos ejemplos de grandes hombres de Dios que tuvieron una buena y estrecha relación con Dios. Pero la pregunta es, ¿tuvieron raíz de amargura estos hombres? No. Por ejemplo, hermanos, el patriarca Abraham, ustedes saben, era un hombre de oración. Dios le dijo, hermanos, que iba a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿No es verdad que este hombre, aunque no estaba de acuerdo y rogó en muchas ocasiones por la voluntad de Dios, pero al final, hermanos, se sometió a la voluntad de Dios? Dios le dice: fíjate que voy a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Abraham le dice: pero Señor, si hay justos ahí en ese lugar, ¿vas a destruirla? Él le dice: no. Si hubiesen personas justas en ese lugar, no lo voy a destruir. Comenzaron con 50, 45, 40, 30, 20, 10 y no, habían 10 justos. Y al final las ciudades fueron destruidas. Pero ¿acaso Abraham, hermano, se amargó porque Dios hizo su voluntad? No.
Otro ejemplo en el mismo personaje es de que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería grande e innumerable, que no se podría contar. Pero este hombre, hermanos, ya tenía 100 años, su esposa 90 años. Las esperanzas se habían terminado y Dios había hecho una promesa para Abraham. Pero hay personas que leemos las promesas de Dios y creemos que Dios, ¿verdad?, para nosotros es como esos que andan haciendo esos mandaditos, que en media hora, una hora por tarde ya están en la puerta de nuestra casa. Dios no es así. Él obra a su tiempo. Él no obra cuando nosotros queremos, sino cuando el tiempo de Dios es el correcto. Pero cuando Dios no nos responde, comienza, ¿verdad?, a nacer en nosotros esa raíz de amargura. Mira, Señor, pero yo te estuve clamando, lloré delante de ti por un milagro en un familiar mío. Mira, Dios, yo te pedí por la salud de mi hijo, por la salud de mi cuerpo, y aún no me has respondido. Dios no existe, Dios no tiene poder. Y comienza la raíz de amargura. Hay un presentador, hermanos, no sé si todavía es presentador de noticias en una cadena, hermanos, de televisión de Estados Unidos, muy famosa, Univisión. Este personaje, hermanos, dice la historia de que su hija cayó enferma de cáncer y él le pedía a Dios que Dios se la sanase. Pero su niña murió. Luego de que su niña murió, esta persona se ha vuelto hasta un perseguidor de los que se dicen ser cristianos. Hace, hermanos, tremendos reportajes. Por ejemplo, acá en Guatemala está un lugar que se le llama como Casa de Dios, de millones de dólares. Y esta persona, hermanos, hizo reportajes e incluso, hermanos, lo enlazó con el narcotráfico, de que ahí los narcotraficantes lavaban su dinero y todo eso. Tremendos reportajes. Pero ¿a causa de qué? A causa de que Dios no le respondió su petición. Hay razón, hermanos, por qué nosotros, el que nazca en nosotros esa raíz de amargura, a causa de que Dios no nos haya respondido una petición. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para luchar contra Dios? ¿Tendremos la capacidad, hermanos, de luchar, de pelear nosotros contra Dios? No, hermanos, si por la misericordia de Dios, dice su palabra, aún nosotros no hemos sido consumidos. Y ese es el amor de Dios. Entonces, ahora, hermanos, el que brote raíz de amargura en nosotros, lo que hace es que nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Quizá muchas veces nosotros no hemos tenido una estrecha relación con nuestro Dios. Hay que revisar, hay que mirar bien. ¿Será que en nosotros ha brotado una raíz de amargura? Y esa raíz de amargura me está separando de Dios, me está alejando de Dios, me está apartando de la gracia de Dios, como lo dice la carta a los Hebreos, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En segundo lugar, hermanos, lo que conlleva tener una raíz de amargura es que
La raíz de amargura, hermanos, conlleva un crecimiento. Y no un crecimiento, hermanos, en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. ¿Cómo comienza, hermanos? Hablemos de esos árboles que son los que nosotros conocemos como árboles más grandes. Hablar de un guanacaste o conacaste. Comienza, hermanos, con una pequeña semilla comparado a lo que llega a ser muchos años después. Comienza, hermanos, con algo insignificante. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hermano, me gustaba cuando estaban recién salidos de la tierra cortarlos con la uña. Son bien blanditos. Parece insignificante. Así puede, hermano, brotar una raíz de amargura en nuestro corazón con un pequeño celo, con una pequeña envidia, con una pequeña avaricia, y podemos seguir enumerando. Y nosotros decimos, no hay problema. Es un pequeño resentimiento, es una pequeña raíz de amargura. Pero a medida va pasando el tiempo, ya no es un pequeño brote de raíz de amargura. Aquella raíz comienza a crecer, a engruesar, comienza a avanzar por quizás por todas las arterias de nuestro corazón. Y ya no solamente hay una pequeña raíz de amargura allá en nuestro corazón, sino que ya está todo ese músculo rodeado por una raíz de amargura. Cuando yo estaba, hermanos, haciendo el machote que nosotros decimos para traer acá, para apoyarnos, yo decía, esta raíz de amargura es como lo que menciona Jesús. Dice que una pequeña porción de levadura, dice él, leuda, dice, toda la masa. Y pensando en eso, me puse a pensar, a mí me gusta tomar sopas de variedades, pero a esa sopa me gusta echarle limón y echarle chile. ¿No es cierto que cuando ya le exprimimos el limón a esa sopa, será que solo una parte quedó con ese ácido que nos gusta? ¿O toda ya fue contaminada? En el sentido, ¿verdad?, de que ya tiene limón todo ese producto. Así comienza, hermanos, la raíz de amargura. Nosotros podemos decir, no, es una parte de mi corazón la que está contaminada con la raíz de amargura. No. Si ese pequeño brote comenzó a crecer, todo nuestro cuerpo estará lleno de raíz de amargura. Y nosotros, cuando hagamos una mirada, cuando hagamos una expresión, cuando hagamos, hermanos, cualquier cosa con nuestro cuerpo, lo que estaremos expulsando será amargura. Quizás haya tenido la experiencia usted de topar, decimos nosotros, o de coincidir con una persona que esté lleno de amargura. Y comienza, ¿verdad?, esa persona a soltar. Y lo único que sale de su boca, hermanos, es amargura. Y comienza, hermano, y no se detiene. Como que andaba rezagado esa amargura y comienza a desahogarse. Pero esa raíz no comenzó así. No, esa persona, hermano, esa raíz de amargura lo comenzó con algo pequeño. Pero esa raíz comenzó a crecer.
Entonces, hermano, la raíz de amargura que puede haber en nosotros, esa raíz de amargura conlleva a que habrá un crecimiento. Y decíamos, es un crecimiento que no es positivo, sino negativo. Porque qué bonito, ¿verdad? Hablar del crecimiento espiritual, hablar del crecimiento en el área numérica, hablar del crecimiento de la iglesia en el ámbito económico. Y todos esos crecimientos nos gustan y son muy buenos. Pero algo de lo cual no deberíamos de estar en acuerdo, es que brotando una raíz de amargura comience a crecer en nosotros. Porque tarde o temprano ese crecimiento de esa raíz dañará no solamente mi vida, sino la vida de los demás. Ya se lo dije anteriormente. Quizás han tenido la oportunidad de coincidir con otra persona que lo que hay en su corazón es amargura. Y no le va a conversar de otra persona, sino va con la amargura. Hay que entender, hermanos, nosotros, ¿verdad? Como sanos que somos, hay que entender de que esa persona lo que anda ahí es un mal. Muchas veces no lo entiende y no lo comprende o no lo ha visto él personalmente, pero uno sí lo puede identificar. Y hay que cuidarse de esas personas. Más adelante lo vamos a ver cómo nos pueden llegar a contaminar. Entonces, esa raíz de amargura tiene un crecimiento. Comienza, hermanos, como una pequeña semilla inofensiva, pero que al final dañará toda nuestra vida. Y esa persona, hermanos, que anda amargura en su corazón, no se conforma con él ser el amargado. Quiere amargar a los demás. Quiere contaminar a los demás. En tercer lugar, hermanos, una raíz de amargura es un estorbo. Fíjese que estorba. Y es lo que anteriormente les mencionaba. El versículo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Quizás ya ha tenido usted en más de alguna ocasión una raíz que le estorbe. A veces, hermano, uno no está bien relacionado con los terrenos. En el sentido, ¿verdad?, de que no camina seguido por ahí. Pero no es verdad que muchas veces tropezamos con una raíz. Y volvemos a pasar por ahí y volvemos a tropezar. Y uno dice, no me acordé que aquí estaba esta raíz. Deseamos andar algo para cortar, ¿verdad?, esa raíz que sobresale. Porque estorba. Y cualquiera puede tener un accidente ahí en esa raíz. Ahora, ¿qué hay de la raíz de amargura que puede haber en nosotros? Ese estorbo. ¿No es verdad que muchas veces podemos estorbar a los demás con nuestra raíz de amargura? Fíjense que en los tiempos de Jesús hubieron unos religiosos que, yo digo, tenían raíz de amargura. ¿Se recuerdan de los fariseos? Jesús, hermanos, en una ocasión les fue muy claro y les dijo, ustedes vienen, se paran en la puerta, no entran ni dejan entrar. Ya quizás se ha cruzado usted con personas así, literalmente hacen eso. Llegan a un lugar y se paran en la puerta. Y no deja que alguien más entre y a veces el que está afuera quiere entrar y el que está adentro quiere salir, pero no hay acceso. En la vida cristiana
También hay personas, hermanos, que tienen raíz de amargura y son estorbo para los demás para que vengan al reino de Dios. Mira, vos estás bien así. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Mira, ahí hay de todo. Empezando por los que predican ahí, comienzan, hermanos, a desahogarse. ¿Cree que esta persona querrá venir a participar de lo que es la iglesia del Señor? No. Porque estorbar, hermanos, no cuesta. No hay que hacer mucho. Querer alcanzar, querer traer a esas personas a la iglesia, a los caminos del Señor, ahí los quiero ver. Por allá, ¿verdad? Dicen tales y tales hermanos van a salir en pareja a evangelizar. Muchos son los llamados, dice, y pocos los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo servir de estorbo que traer a esas personas a los caminos del Señor. Y cuando tenemos, hermanos, raíz de amargura en nosotros, en vez de ser de bendición para los demás, estamos siendo de tapón, de estorbo, y no estamos ayudando a nadie. Dice el versículo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No solo a los demás, a nosotros nos estorba. Ve que no solamente nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Ve que no solamente esa raíz comienza a crecer, nos estorba. Hermano fulano de tal, le toca predicar, le toca cantar, le toca dirigir un culto. Y si tenemos raíz de amargura, ¿cree que lo vamos a hacer con libertad? No, hermanos, mientras agarramos este micrófono comenzamos a soltar la raíz de amargura que andamos. No hacemos el trabajo como el Señor quiere que lo hagamos y no estamos edificando a los demás. Porque hay que ser sincero, hermanos. Bonito se oye cómo gritan, bonito se oye cómo se alaban, bonito se oye todo lo que pueden decir aquí, pero no edifican a nadie. No construyen. Y solamente estamos estorbándonos nosotros mismos y estorbando a los demás. Cuando hay raíz de amargura, eso, hermanos, esa raíz de amargura no solamente nos estorba, sino que nos impide, hermanos, la salvación. ¿O cree que un amargado, hermanos, entrará al reino de los cielos? O sea, no hay un versículo que diga, ¿verdad? Los amargados no entrarán al reino de los cielos. Pero la palabra del Señor dice que en el reino de los cielos, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que es, ¿qué dice? Es gozo. Es gozo. Y una persona amargada, por muy bonito que esté el ambiente de gozo, no se va a gozar. Muchos dirán, no, estos brincan, estos gritan por gritar. Pero es que en su corazón hay raíz de amargura. ¿Se recuerdan de un salmista? Que este hombre, hermano, la Biblia dice que se desnudó. Que lo haya hecho literalmente, no lo podemos, ¿verdad?, asegurar. Pero la Biblia dice que se despojó y su esposa lo acusó de que esta persona estaba loco. Porque este hombre cantaba, danzaba y brincaba y adoraba a Dios con todo el corazón. Muchos nos pueden tildar a nosotros de que porque nosotros hacemos esto aquí, hacemos esto allá, de todo corazón, nos gozamos en la presencia del Señor. Pero hay que entender de que esa persona, así como la esposa de este rey, tenían raíz de amargura. Y esa raíz de amargura no les permitirá
permitirá gozarse, que esa raíz de amargura lo que está haciendo en su vida es estorbando. ¿Acaso, hermano, con raíz de amargura, esa raíz de amargura no nos estorbará para pensar bien y ser personas prudentes con nuestras decisiones? Claro que sí. Hay personas, hermanos, que con raíz de amargura toman decisiones apresuradamente, van al fracaso y luego comienzan a culpar a otras personas por el error que cometieron, porque dentro de ellos hay una raíz de amargura. Pablo dice, ¿verdad? Todo lo amable, todo en esto pensar, dice al final en la carta a los filipenses. En esto pensar. Pero cuando no hay raíz de amargura, podemos actuar de esa forma. La raíz de amargura, hermanos, nos estorba para actuar. ¿Usted cree que una persona que tenga raíz de amargura actuará de buena fe con otra persona como lo puede hacer una persona que no tiene raíz de amargura? No, el que tiene raíz de amargura, cuando sucede algo, dice, no, sí, se lo tiene merecido. Muchos dirían, ¿verdad? Hasta se había tardado. Pero el que no tiene raíz de amargura, hermano, dice, hay que orar por esta persona. Hay que clamar al Señor. Hay que ir, como lo dice el apóstol Pablo, levantar a esta persona. Santiago dice de que el que haga volver al pecador de su error salvará, dice, a una alma del infierno y cubrirá multitudes de pecados. Pero el que tiene raíz de amargura, hermano, dice, no, está bueno. Eso le pasa por andar de descuidado, por andar en esto, por andar en lo otro, y se alegra por el mal. ¿A qué no? Entonces, la raíz de amargura nos puede estorbar aún para actuar. En el trabajo, hermanos, en la obra del Señor, ¿cree que si hay raíz de amargura vamos a hacer, cualquiera sea el trabajo que nosotros hagamos en su obra, lo vamos a hacer de todo corazón? Lo podemos hacer. Pero ¿sabe cómo lo podemos hacer? Renegando. Yo no sé, líder, para qué me puso a hacer limpieza. Él bien sabe que yo ni agarrar una escoba puedo. A mí me duele la espalda. Si así fuese, hermanos, esta casa pasase sucia. Si nos ponemos a eso, ¿verdad? Pero no, hermanos, el que no hay raíz de amargura dice, no, hermano, no se preocupe, voy a hacer el esfuerzo. Si no lo hago yo, voy a mandar a una muchacha que tengo ahí en la casa. Si no busco a alguien, ahí hay unas hermanas que se ofrecen para hacer limpieza y no ganan mucho y así. Pero porque no hay raíz de amargura. Y eso es trabajo en la obra del Señor. Trabajo, hermanos, en la obra del Señor no solo es presidir, predicar, cantar. No, trabajo en la obra del Señor, hermanos. El predicar acá, hermanos, es un gran compromiso. Hay otros trabajos en la obra del Señor que se hacen, hermanos, y no hay mucho compromiso, y los puede hacer uno también con todo el corazón. Pero el que tiene raíz de amargura puede hacer el trabajo, pero lo puede hacer, hermano, con una amargura, y como nos decimos nosotros, a regañadiente, gimiendo los dientes, con un descontento. Hay personas más jóvenes que lo pueden hacer. Hay personas que no trabajan y no los ponen a hacer nada. Y así sucesivamente. Pero el trabajo en la obra del Señor, hermanos, debemos hacerlo y debemos hacerlo de todo corazón. Sabiendo, ¿verdad?, que de ese trabajo hay promesas maravillosas en la palabra del Señor, y que si lo hacemos de todo corazón, como lo dice su palabra, no para agradar a los hombres, del Señor nosotros recibiremos la recompensa.
En último lugar, hermanos, vamos a irnos temprano hoy. Lo que conlleva tener una raíz de amargura es que la raíz de amargura no solamente me daña a mí, sino que contamina a los demás. Contamina a los demás. El versículo, la última parte, dice, no sea, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, hermanos, es un veneno. Es una plaga. O sea, dice que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. No es que esté pasando así. Yo esto lo decía también en la célula. No en los cultos recientes, ¿verdad? Pero ya hace varios días. Imagínese usted un líder con raíz de amargura y que esté al frente de un grupo de personas y que hay raíz de amargura en él. ¿Qué le va a compartir a los oyentes? No estoy diciendo, ¿verdad?, que esté pasando. Yo les dije, solamente les ponía el ejemplo a ellos. Y hay que cuidarnos. Les decía, oremos por los líderes, oren por mí para que la raíz de amargura un día no llegue a brotar en nosotros. Una persona, hermanos, por ejemplo, en lo personal, que estamos al frente de un grupo de personas, si en nosotros llegase a brotar raíz de amargura, mire, hermanos, culto tras culto tras culto, vamos a comenzar a trabajar a la gente con amargura, con amargura, con amargura, y esa amargura la vamos a transmitir. La vamos a transmitir hasta que al final todos los que oyen lo que yo digo, al final estarán amargados. Y no estarán amargados solamente con ellos mismos. Quizás muchas veces transmitimos amargura para con otra persona. Miren ese líder que tenemos, miren ese pastor, miren esa presidenta de señora, miren ese líder de jóvenes. Y comenzamos, hermanos, a compartir la amargura. Yo les decía, hermanos, oremos por los líderes. Porque los líderes, hermanos, somos quizás muchas veces, como lo dijo Jesús, el pastor, dijo él, es el que va a ser herido y las ovejas serán dispersas. El enemigo busca, hermanos, la forma de cómo dañar quizás los liderazgos, sembrar raíz de amargura en nuestros corazones. Pero hay un pueblo que ora por nosotros y Dios no permite que en nosotros nazca esa raíz de amargura. El día de ayer escuchaba a una persona, un expositor, y decía, y tiene cierta lógica, decía en un video de que muchas veces nosotros hemos creído de que las ovejas todas conocen al pastor, en el sentido hablando de los animales. Y él decía, no todas las ovejas conocen al pastor. Él decía, un recién nacido, ella no conoce al pastor. Ella sigue a las ovejas más viejas y esas son las que lo van guiando detrás del pastor. Más adelante ellas crecen, ya conocen al pastor, vienen nuevas ovejas y como ellas así fueron instruidas a seguir la voz de su pastor, hoy ellas guían a las nuevas ovejas y siguen al pastor. A veces, hermanos, ya los más avanzados de edad en la iglesia, no estamos dando buenos ejemplos a los que recientemente vienen llegando a la obra del Señor, a la iglesia de Dios. Y muchas veces
el nuevo cristiano, como no tiene mucho conocimiento, se junta, hermanos, con personas aquí, con personas allá, pero no sabe identificar qué clase de persona es esta. Y el error que puede conllevar a esta persona es caer en manos de una persona que tenga raíz de amargura. ¿Qué cree que le va a enseñar a este nuevo cristiano? Le va a compartir de lo que él tiene en su corazón. Pero si esta persona viene y encuentra a cristianos maduros que no tienen en su corazón raíz de amargura, y a lo que lo están llevando es a tener una buena relación con Dios, un estrecho acercamiento con los líderes que Dios ha puesto acá en la tierra, esta persona llegará a crecer y su corazón crecerá saludable. Termino con lo que empecé. El escritor a los hebreos dice: mirad bien. Ahora que sabemos que una raíz de amargura nos aleja de Dios, que una raíz de amargura crece y ese crecimiento no es positivo, sino que es negativo, y que la raíz de amargura nos sirve de estorbo a nosotros, y que no solamente nos estorba a nosotros, sino que contamina a los demás, ¿permitiremos que esa raíz de amargura crezca en nosotros? O aquel que ya tiene raíz de amargura en su corazón, ¿permitirá que ese mal avance en su corazón? ¿Permitirá que ese mal siga contaminando a más personas? Porque no les está beneficiando, les está contaminando. La última parte dice: y muchos sean contaminados. Muchos sean también arrastrados a que un día brote esa raíz de amargura en sus corazones. Espero, hermanos, si nos hayamos dado a entender. Hacemos una oración en esta tarde para despedirnos a nuestros hogares. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta breve meditación en ella. Permítenos, Señor, cada día que cada uno de nosotros, nuestros corazones sean guardados, sean protegidos, Señor, por tus manos, y que no permitas que esa raíz de amargura que el enemigo quiere que brote